Hola, ¿cómo están? En esta semana y la semana que viene vamos a ver algunos temas de Excel, como ya habíamos anunciado, y la idea es que ustedes van a tener colgado en la página el archivo Excel que yo voy a utilizar y que puedan ir repitiendo estas operaciones y otras que se les puedan ocurrir. Y cualquier duda, como siempre, la plantean en el foro. Si algo no les sale o si se les ocurre hacer algo que yo no expliqué, basta con que lo planteen en el foro y si lo sé responder, vamos a ver si lo podemos hacer para todos. Si hace falta, pondremos un video para todos y si no, contestaremos individualmente. En Excel lo que tenemos son lo que se llaman libros de Excel. Un libro de Excel, cuando lo abrimos, lo que uno ve es un montón de filas donde las columnas están identificadas con letras y las filas están identificadas con números. Esto es como la batalla naval. Si yo me paro en una celda donde dice nombre, está en la posición B5, columna B, fila 5. Pero aparte se llama un libro porque tiene varias hojas. Este libro tiene 3 hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3, que la 3 está vacía. Uno puede agarrar una hoja y darle con el botón derecho al nombre y cambiarle el nombre. Por ejemplo, selecciono aquí cambiar el nombre y pongo Excel 1, porque va a ser la primera clase de Excel, y ya queda ese nombre puesto simplemente apretando Enter, el nombre de la página que le pusimos, y a esta le puedo cambiar el nombre también y poner Excel 2. También puedo con este más agregar nuevas hojas. Le pone hoja 1 porque yo ya le cambié el nombre a la hoja 1, o sea que es un nombre libre, y puedo borrarlas. Le doy con el botón derecho y elijo eliminar. Vamos a la hoja 1. Si uno se para en una columna, o sea, en la letra que designa la columna, uno puede con el botón derecho apretar y tener la opción insertar. Cuando le dé esa orden, va a insertar una nueva columna a la izquierda de la columna que tenía seleccionada. Por ejemplo, aquí le podría agregar una columna que se llamará género. En el supuesto de que pudiera descubrir el género de alguien por su nombre, diría que Carlos es masculino y que Ana es femenino, el género. Una vez que yo empecé a poner palabras en una lista, si pongo la inicial, la M, ya me da por defecto la opción de poner masculino, entonces pongo una M donde me parece que son masculinos, una F donde me parece que son femeninos, y apretando Enter ya pone la palabra completa. Le ponemos masculino Oscar, femenino Celia, femenino Abril, aunque debo admitir que ese es el nombre de mi sobrina, que cuando se lo quisieron poner en el registro civil dijeron que era un nombre que no tenía género y que había que agregarle otro nombre para que se supiera el género, y su otro nombre es Dulce, que tampoco tiene género. Julieta femenino, Luisa femenino. Y tenemos columna que tiene el nombre, el género, la edad y ciertas situaciones patológicas. ¿Por qué aparecen ceros y unos? Con esta barra de aquí abajo me puedo mover a la izquierda y a la derecha, y con esta barra de aquí abajo puedo cambiar el tamaño, lo voy a achicar para que se vea toda la tabla en esta pantalla. ¿Por qué tiene ceros y unos? Bueno, hay alguien cuando se cargan datos en una tabla, que es el data entry, que le resulta mucho más fácil poner ceros y uno, código binario, que poner sí o no. El 0 representa ausencia y el 1 representa presencia. Eso se usa para variables dicotómicas. Pero si no me gustan los ceros y 1 y quiero volver al formato sí y no, selecciono esa parte de la tabla y con la opción buscar y seleccionar elijo reemplazar. Y digo que en esa zona busque los ceros, buscar 0, puse no, y que los reemplace por un no. Le digo reemplazar todos, y todos los unos se transforman en no, y ahora voy a hacer lo mismo con los unos. 1, reemplazarlo por sí, voy a poner con mayúsculas para que quede igual, reemplazar todos, y me acaba de reemplazar los unos por sí. Si quiero que se vean centradas, le doy aquí en la alineación, y ya tengo una tabla que reemplacé los ceros y los unos por sí o por no. Si veo que tengo cosas escritas en la tabla que no llego a leer porque el ancho de la columna es más angosto que el texto, una opción es pararse en el borde y hacer doble clic. Inmediatamente ajusta el ancho de la columna al contenido.
Bien, le hemos agregado una columna, le hemos puesto género, le hemos puesto la edad y tenemos la presencia o no de las patologías. Algunas instrucciones muy interesantes que tiene el Excel, las más fáciles son las de contar. Suponga que yo quisiera contar género masculino y femenino. Entonces voy a poner acá, masculino, tengo la mayúscula mal puesta, no la reconoce inmediatamente porque no está en la misma columna que donde lo venía poniendo. Y voy a poner acá femenino. Y voy a usar la orden contar si. Quiero saber cuántos con género masculino y cuántas con género femenino hay en esta columna. Entonces uno se viene aquí, inserta función. Y aquí aparecen las usadas recientemente. Las puedo poner, buscar todo. Y hay una función que se llama contar si, que lo cuente si cumple con una determinada condición. Contar.si. Le digo que la busque. Me lleva un rato. Y si no la llegara a encontrar, igual las funciones aparecen ordenadas por orden alfabético, así que las puedo buscar por orden alfabético. Ahí está, contar sí. Y lo que me pregunta esto es rango. Rango significa entre quiénes quiero contar. Quiero contar entre todos estos. Le doy a este cuadradito para volver al diálogo anterior. Y el criterio. Quiero contar si son iguales a femenino. Acá puedo escribir, a masculino. Puedo escribir la palabra masculino o venir a este cuadradito y seleccionar aquí la palabra masculino. Y es lo mismo. Entonces digo aceptar. Perdón. Y cuando vengo acá, lo que me muestra es que tengo 4 masculinos. Si repito la orden aquí abajo, vuelvo a contar sí. Y ahora en el mismo rango, en estos valores, quiero contar cuántos son femeninos. Le doy ahí al casillero. Le doy a aceptar y me cuenta que entre estos 10 casos hay 4 de género masculino y 6 de género femenino. También podría tratar de calcular la edad promedio. Yo pongo acá lo que voy haciendo para que lo recuerden. Entonces me paro abajo de las columnas de edades, vengo a función, siempre me va a aparecer primero las usadas recientemente, acá está promedio usada recientemente, si no me voy a todo y la busco por orden alfabético o escribiendo aquí arriba promedio. Yo voy a ir a usadas recientemente, que es lo más rápido. Voy a decir, quiero insertar la función promedio y me pregunta entre quiénes quiero contar el promedio, el rango, digo entre todos estos. Aceptar. Podría seleccionar otro grupo de datos para que calcule el promedio, no lo quiero, voy a decir aceptar. Y la edad promedio son 37,6 años. También hay otras funciones que son contar, donde le puedo poner condiciones referidas a los números. Por ejemplo, si yo quisiera contar cuántas personas tienen menos de 18 años, menores de 18, me vengo por aquí y voy a utilizar la función contar sí. Siempre me paro en el casillero donde quiero que aparezca el resultado. Vengo función, como le hace poco digo contar sí. Lo primero que me pregunta es el rango, entre quienes quiero contar. Y lo siguiente que me pregunta es ¿qué es lo que quiero contar? Mi criterio es que sean menores, utilizo el símbolo menor, que 18 años. Aceptar. Y me encuentra que entre estos datos hay 2 que son menores de 18. Lo mismo puedo hacer contando sí o no en cada una de las afecciones. Voy a poner ahora, voy a contar los sí y después voy a contar los no. Entonces me paro donde quiero que aparezca sí hay. Entonces voy a insertar nuevamente la función sí, contar sí, aceptar. El rango es entre quienes quiero contar, entre los datos que están bajo insuficiencia renal. Y el criterio es que diga sí. Acá, en vez de seleccionar el casillero, voy a escribir la palabra sí. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Aceptar y me cuenta que hay 2 casos de sí
en esta columna de sí y no. Y aquí también pongo contar sí. El rango vuelve a ser la columna, donde están los valores de la columna, y el criterio es no. Y me cuenta que en esta columna hay 2 datos con sí y 8 datos con no. Aquí puedo hacer lo mismo que hice antes si quiero que los datos aparezcan centrados, los selecciono y voy a alineación. Una cosa útil que tiene el Excel es que si yo tengo una fórmula escrita en una celda y arrastro, en este caso en 2 celdas, y arrastro desde este cuadradito verde hacia la derecha, me repite esa operación en todas las celdas que siguen, mirando en cada cual su columna. Por ejemplo, acá me dice, hay 6 sí en esta columna, entre los 10 valores de sí y no, y hay 4 no. Lo mismo para el alérgico, hay 3 y 7. Y estas se llaman tablas dinámicas porque si yo le cambio el valor a uno de los casilleros, inmediatamente el resultado cambia en el conteo. Por ejemplo, si reemplazo ese no por un sí, tenía 2 y 8 y ahora paso a tener 3 y 7 los valores de sí. ¿Qué más puedo hacer con esto? Bueno, puedo hacer un montón de cosas más, pero por ahora nos vamos a quedar con estos valores y vamos a ver cómo podríamos hacer un gráfico. Supongamos que quiero hacer un gráfico de torta, que es el más normal para cuando uno tiene variables dicotómicas o variables muy definidas. Selecciono los valores que quiero que aparezcan en el gráfico, voy a insertar y en insertar voy a elegir gráfico, el tipo de gráfico que quiera. Aquí aparecen los gráficos recomendados, voy a elegir un gráfico de torta, puede ser cualquiera de estos, voy a elegir este. Y cuando inserte el gráfico, ya me lo muestra el gráfico con esos valores que seleccioné. Tironeando de la porción de pizza para afuera las puedo separar, pero no me aparecen el título ni los valores que quiero. Voy a correr el gráfico un poco hacia la derecha. Entonces, con el botón derecho, sobre el gráfico digo seleccionar datos. Y me aparecen los datos con lo que está generado esto, que son con el sí y el no en esta columna. Entonces, podría editar cuáles son los valores que aparecen como 1 y 2. Quiero que sean sí y no, digo editar. Y siempre con el cuadradito selecciono sí y no como nombres para las porciones de pizza. Cuando le doy a aceptar, ya me aparecen el sí y no acá. Y acá no tiene título este gráfico. Con lo cual puedo agarrar y elegir modificar. Y en el nombre de la serie, siempre usamos el cuadradito, elijo el título de ese diagrama. Le doy al cuadradito para aceptar, le doy a aceptar. Cierro este diálogo y me aparece un gráfico. Ahora, perdón, le di cancelar. Voy a repetir el procedimiento. Seleccionar datos. En editar los nombres de las series, elijo el sí y el no. Aceptar, aceptar. Y en modificar el nombre de la serie, voy a elegir el título insuficiencia renal. Aceptar. Y ahora me queda un gráfico que dice insuficiencia renal sí y no y las porciones de pizza correspondientes. Si quiero que aparezcan los valores, le doy con el botón derecho a las porciones de pizza y le digo agregar etiquetas de datos. Y acá me aparece el número 3 para esta y el número 7 para esta. Los puedo sacar fuera del gráfico si quiero que se vean mejor. Otra opción que tendría sería que esos valores aparecieran como porcentaje. Para hacer eso, todo se hace con el botón derecho, formato del punto de datos, y si en vez de aparecer como números absolutos quiero que sean porcentajes, les digo el tipo de dato que quiero, ángulo de selección no quiero, sombra no quiero, relleno y borde no quiero. ¿Dónde está ese tipo de número que quiero que aparezca? No está, ya lo vamos a encontrar para el próximo valor. Y bueno, hemos construido un hermoso diagrama de torta que se basa en estos dos datos. Lo que ustedes pueden hacer es jugar con estos diagramas de torta aplicándolos a cada una de las patologías. Me refiero inmunodeprimido, alérgico, afección neurológica, neoplastia y otras.
Voy a grabar esto